Mi novia terminó conmigo y dijo siempre seremos amigos, ¿verdad? Yo sonreí y dije por supuesto, pero ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Nunca imaginé que una frase tan sencilla pudiera cambiar por completo la manera en que veía a una persona. Siempre seremos amigos, ¿verdad? Lucía me lo preguntó mientras estábamos sentados en una cafetería pequeña frente a la estación de tren. Afuera estaba lloviendo con tanta fuerza que las personas corrían por la acera cubriéndose la cabeza con periódicos, bolsas o cualquier cosa que encontraran. Yo tenía las manos alrededor de una taza de café que ya se había enfriado. Ella, en cambio, parecía tranquila. Demasiado tranquila. Lucía tenía 28 años y trabajaba como restauradora de obras de arte en un pequeño museo de la ciudad. Yo tenía 31 y llevaba casi 6 años trabajando como técnico de mantenimiento en los ascensores de varios edificios antiguos. No teníamos trabajos especialmente interesantes para contar en una cena, pero durante casi 4 años habíamos conseguido construir una vida que, desde afuera, parecía bastante sólida. No vivíamos juntos. Ese detalle había sido importante para mí. Lucía tenía un pequeño apartamento cerca del museo y yo alquilaba una casa antigua en las afueras. Nos veíamos casi todos los días, pero cada uno conservaba su espacio. Yo nunca había pensado que aquello pudiera ser un problema. De hecho, durante mucho tiempo creí que era precisamente una de las razones por las que funcionábamos. Ella tenía sus cuadros, sus pinceles, sus libros y sus largas tardes en el museo. Yo tenía mis herramientas, mis reparaciones, mis horarios impredecibles y una pequeña habitación que había convertido en taller. Los fines de semana solíamos viajar a pueblos cercanos, cocinar juntos o simplemente quedarnos en casa viendo películas. No éramos una pareja perfecta. Discutíamos. A veces por cosas absurdas. Una vez estuvimos casi 2 días sin hablarnos porque yo había olvidado comprar una entrada para una exposición que ella llevaba semanas esperando. Otra vez ella llegó tarde a una cena que había preparado y terminé comiendo solo. Pero siempre volvíamos a encontrarnos. Por eso aquella tarde me costaba entender por qué Lucía tenía esa expresión. Habíamos quedado para tomar café porque me había dicho que necesitaba hablar conmigo. Cuando llegó, dejó su paraguas junto a la puerta, se quitó el abrigo y se sentó frente a mí. No me besó. Eso fue lo primero que noté. ¿Estás bien?, pregunté. Sí. ¿Segura? No mucho. Intentó sonreír, pero la sonrisa desapareció casi inmediatamente. ¿Pasó algo en el museo? No. ¿Tu madre? Tampoco. Me incliné ligeramente hacia ella. Entonces dime qué pasa. Lucía miró por la ventana. Durante unos segundos solamente escuchamos la lluvia golpeando el cristal. He estado pensando mucho últimamente. Aquella frase me hizo sentir un pequeño nudo en el estómago. Eso nunca suena bien. Ella soltó una risa breve. Lo sé. ¿Tiene que ver conmigo? Lucía tardó en contestar. Sí. No dije nada. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Siento que llevo mucho tiempo haciendo las cosas porque son lo que nosotros hacemos. No entiendo. Por ejemplo, si tengo un sábado libre, automáticamente pienso en qué vamos a hacer juntos. Si me invitan a algún sitio, pienso si podemos ir los dos. Si quiero tomar una decisión, termino pensando cómo afectará a nuestra relación. Eso no me parece algo malo. Para ti no. La respuesta me dejó callado. Lucía, si hay algo que te molesta, puedes decírmelo. No estás haciendo nada malo. Entonces no entiendo. Ella respiró profundamente. Ese es el problema. La miré fijamente. ¿Qué significa eso? Que no hay nada concreto que pueda señalar y decirte, esto está mal. Pero aún así siento que necesito salir de esta relación. Durante un instante pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Salir. Asintió. Quiero terminar contigo. La cafetería siguió exactamente igual. La máquina de café hizo un ruido detrás de la barra. Alguien abrió la puerta. Una mujer sacudió su paraguas antes de entrar. Todo continuaba.
Excepto mi vida. ¿Desde cuándo estás pensando esto? Desde hace meses. ¿Meses? Sí. ¿Y no me dijiste nada? Porque tenía miedo de equivocarme. Me quedé mirando la taza frente a mí. ¿Hay otra persona? Lucía levantó inmediatamente la cabeza. No. ¿Seguro? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Nada. Lucía, no puedes decirme que quieres terminar una relación de casi 4 años porque no pasó nada. Ella apretó los labios. No sé cómo explicarlo mejor. Inténtalo. Volvió a mirar por la ventana. Quiero saber quién soy cuando no estoy contigo. Aquello me dolió más de lo que esperaba. No porque estuviera diciendo que yo la había controlado. De hecho, nunca lo había hecho. Ella tenía sus amigas, su trabajo, sus viajes, sus proyectos. Nunca le pregunté dónde estaba cada minuto ni con quién salía. Pero entendí algo en ese momento. No estaba intentando convencerme de que yo era malo. Estaba intentando convencerme de que necesitaba otra vida. Entonces quieres estar sola. Sí. ¿Y estás segura? Lucía tardó unos segundos. Sí. Asentí lentamente. No sabía qué otra cosa hacer. Podría haberle pedido que lo intentáramos. Podría haberle prometido cambiar. Podría haberle preguntado qué necesitaba para quedarse. Pero mientras la miraba comprendí que ninguna de esas cosas habría solucionado el problema. Si alguien tiene que ser convencido para continuar contigo, ya no está realmente eligiéndote. Está bien, dije. Lucía pareció sorprendida. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que diga? No sé. Si quieres terminar, no voy a obligarte a quedarte. Ella bajó los hombros, como si acabara de quitarse un peso de encima. Gracias. No tienes que agradecerme. Hubo otro silencio. Entonces hizo algo que no esperaba. Me tomó la mano. No quiero perderte completamente. La miré. ¿Qué significa eso? Que no quiero que desaparezcas. Lucía, sé que será raro al principio, pero creo que podríamos seguir hablando. ¿Como amigos? Ella asintió. Sí. No respondí. No quiero que después de todo lo que vivimos te conviertas en un desconocido, continuó. Quiero poder llamarte. Contarte cosas. Preguntarte cómo estás. Quizá tomar un café de vez en cuando. La observé durante varios segundos. Acababa de terminar conmigo y, sin embargo, parecía estar intentando asegurarse de que yo siguiera ocupando algún lugar en su vida. ¿Eso es importante para ti? Mucho. ¿Por qué? Lucía sonrió con tristeza. Porque te quiero. Aquellas palabras fueron las más difíciles de escuchar. Pero ya no quieres estar conmigo. No. Asentí. Entiendo. Ella apretó ligeramente mi mano. Siempre seremos amigos, ¿verdad? La miré. Y entonces sonreí. Por supuesto. Lucía soltó el aire que parecía estar conteniendo. Sabía que entenderías. No le dije lo que estaba pensando. No podía. Porque en ese momento comprendí algo que ella todavía no sabía. Ella estaba terminando nuestra relación. Yo también estaba tomando una decisión. Solo que mi decisión no tenía nada que ver con vengarme. Tenía que ver con desaparecer del lugar que ella acababa de decir que ya no quería que ocupara. Terminamos el café en silencio. Cuando salimos, la lluvia había disminuido. Caminamos juntos hasta la estación. Antes de bajar las escaleras, Lucía se detuvo. ¿Estás seguro de que estás bien? No. Ella pareció desconcertada. Pero voy a estarlo. ¿Podemos hablar mañana? Claro. ¿Como amigos? Volví a sonreír. Como amigos. Nos abrazamos. Fue un abrazo extraño. No fue el abrazo de dos personas que se estaban reconciliando. Tampoco fue el abrazo de dos desconocidos. Fue el abrazo de dos personas que sabían que algo había terminado,
aunque solamente una de ellas comprendía lo que eso iba a significar. Lucía se alejó primero. Cuídate. Tú también. La vi bajar las escaleras. No la seguí. Me quedé bajo el techo de la entrada mientras los trenes llegaban y se marchaban. Aquella noche regresé a mi casa y no encendí la televisión. Me senté en el suelo del salón. Durante casi 4 años había construido mis planes pensando en 2 personas. Viajes. Vacaciones. Reparaciones de la casa. Incluso había empezado a ahorrar para comprar un pequeño taller donde pudiera trabajar por mi cuenta algún día. Lucía conocía todos esos planes. Y yo conocía los suyos. Pero ahora había una diferencia. Ella había decidido que quería descubrir quién era sin mí. Yo iba a descubrir quién era sin ella. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara la alarma. Miré el teléfono. Tenía un mensaje suyo. Buenos días. Espero que hayas dormido bien. ¿Podemos hablar? Lo leí 2 veces. Después dejé el teléfono sobre la mesa. No quería contestar todavía. Me levanté, preparé café y comencé a revisar unas cajas que llevaba meses sin tocar. Dentro había fotografías, entradas de conciertos, pequeños recuerdos de viajes y cosas que habíamos ido acumulando con el tiempo. Encontré una fotografía de nosotros 2 en un pueblo costero. Lucía estaba riéndose. Yo aparecía detrás de ella intentando protegerla del viento. Me quedé mirándola durante un largo rato. Luego guardé la fotografía en una caja. No la rompí. No la tiré. Simplemente la guardé. Porque no estaba intentando borrar 4 años de mi vida. Estaba intentando dejar de vivir dentro de ellos. A las 9 de la mañana finalmente respondí. Sí. ¿Podemos hablar? La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Puedo ir a tu casa esta tarde? Miré el mensaje. Después miré las cajas que había empezado a ordenar. Claro, dije en voz baja, aunque ella no podía escucharme. Todavía no sabía por qué quería verme. Pero unas horas después descubriría que Lucía no había venido para hablar de nuestra ruptura. Había venido a pedirme algo que jamás imaginé que tendría el valor de pedirme. Y cuando lo hizo, por primera vez desde que terminamos, fui yo quien no supo qué responder. A las 5 de la tarde escuché 3 golpes en la puerta. No necesitaba mirar por la ventana para saber quién era. Abrí. Lucía estaba allí con una bolsa de papel en una mano y el cabello todavía húmedo por la lluvia. Hola. Hola. Le hice espacio para que entrara. Traje comida. Miré la bolsa. ¿Por qué? Porque no sabía qué decir y pensé que al menos podríamos comer. Cerré la puerta. Está bien. Entró lentamente. Mi casa nunca había sido especialmente grande, pero Lucía conocía cada rincón. Había elegido conmigo la mesa del comedor, me había ayudado a pintar una de las paredes y había pasado incontables tardes sentada en el sofá que ahora estaba frente a ella. Dejó la bolsa sobre la mesa. ¿Quieres cerveza? No. ¿Café? Ya tomé demasiado. Lucía asintió. Entonces podemos sentarnos. Nos sentamos frente a frente. Ella abrió la bolsa y sacó 2 recipientes. Pasta. Gracias. Durante unos minutos solamente comimos. Era extraño. Habíamos terminado nuestra relación el día anterior y estábamos cenando juntos como si hubiéramos discutido por alguna tontería. Finalmente Lucía dejó el tenedor. Quería hablar contigo sobre algo. Me imaginé. No es fácil. Para mí tampoco. Ella respiró profundamente. Ayer, cuando terminamos, pensé que iba a sentirme aliviada. No respondí. Pero después de salir de la cafetería empecé a sentir algo extraño. ¿Qué? Que quizá había cometido un error. La miré. ¿Quieres volver? No. La respuesta fue tan rápida que me dolió. Ella lo notó. No exactamente. Entonces, ¿qué quieres? Lucía bajó la mirada. Necesito pedirte un favor.
Me apoyé contra el respaldo. Dime. ¿Recuerdas el proyecto de restauración del museo? Sí. La colección que llegó la semana pasada. Los cuadros antiguos. Exactamente. Asentí. ¿Qué pasa con eso? Hay una sala que tiene un problema de humedad. El sistema de ventilación está fallando y mañana viene una empresa a revisarlo. Y necesito que vengas. Parpadeé. Yo. Sí. Lucía, trabajo reparando ascensores. No sistemas de ventilación de museos. Lo sé. Entonces no entiendo. Ella sacó un papel de la bolsa y lo puso sobre la mesa. El edificio es muy antiguo. Tú sabes cómo funcionan las instalaciones de edificios antiguos. Necesito que mires algo antes de que lleguen los técnicos. Cogí el papel. Era un plano. Lo observé unos segundos. ¿Por qué no se lo pides a alguien del museo? Porque necesito confiar en alguien. Levanté la mirada. ¿Y no puedes confiar en tus compañeros? No es eso. Entonces, ¿qué es? Lucía permaneció callada. Quiero que estés allí. Dejé el plano sobre la mesa. Lucía, acabas de terminar conmigo. Lo sé. Y ahora quieres que vaya a trabajar contigo. No dije que fueras a trabajar conmigo. ¿Entonces? Solo quiero que me ayudes. Me quedé pensando. Está bien. Ella sonrió. ¿De verdad? Sí. Gracias. Pero después no quiero que confundamos las cosas. Su sonrisa desapareció un poco. No las confundiremos. Bien. Continuamos comiendo. Después de un rato, Lucía empezó a contarme detalles del proyecto. Hablaba con la misma emoción que tenía antes de terminar conmigo. Eso fue lo que más me sorprendió. Cuando explicaba cómo habían encontrado una pintura escondida detrás de una pared falsa, sus ojos se iluminaban. La escuché. No porque quisiera recuperarla, sino porque todavía me importaba. Y quizá ese era precisamente el problema. A las 7 salimos hacia el museo. El edificio estaba casi vacío. Las salas principales habían cerrado hacía una hora y solamente quedaban algunos empleados. Lucía abrió una puerta lateral con una tarjeta. Por aquí. Caminamos por un pasillo estrecho. ¿Siempre trabajas hasta tan tarde? Cuando hay restauraciones importantes, sí. Nunca me habías contado que fuera tan complicado. Porque cuando te hablaba del trabajo siempre terminábamos hablando de nosotros. Aquella frase me hizo detenerme. Ella también se detuvo. ¿Qué? Nada. Seguimos caminando. Llegamos a una sala donde había varias pinturas cubiertas con telas. El aire era frío. ¿Aquí? Sí. Me acerqué a la pared. ¿Desde cuándo tienes problemas de humedad? Hace unas semanas. Toqué la pared. Está más fría de lo normal. Lucía se acercó. ¿Eso es malo? Puede ser. Revisé la esquina inferior. Había una pequeña mancha oscura. ¿Has visto esto? No. Necesito una linterna. Lucía buscó en un armario. Mientras trabajaba, ella permaneció a mi lado. ¿Sabes? Dijo de repente. ¿Qué? Pensé que después de terminar conmigo no querrías volver a verme. No sabía si querría. ¿Y ahora? Me quedé mirando la pared. Ahora estoy aquí. Eso no responde. No todo tiene que tener una respuesta inmediata. Ella guardó silencio. Encontré una pequeña abertura detrás de un panel. Lucía. ¿Qué? Ven. Se acercó. Iluminé el interior. Había una tubería antigua detrás de la pared. Y estaba goteando. Esto puede explicar la humedad. Lucía se llevó una mano a la boca. Dios mío. Hay que cerrar el suministro de esta sección antes de que empeore. ¿Podemos hacerlo? Necesito encontrar la válvula. Fuimos hasta el sótano.
El museo era mucho más antiguo de lo que parecía desde arriba. Bajamos por una escalera de piedra. Lucía caminaba detrás de mí. ¿Siempre haces esto? ¿Qué cosa? Entrar en lugares oscuros y arreglar cosas que nadie más entiende. Sonreí. Más o menos. Nunca te lo dije, pero admiraba eso de ti. Me detuve. ¿Qué? Que siempre encontrabas una solución. La miré. A veces no. Conmigo sí. No respondí. Encontramos la válvula y conseguimos detener la fuga. Cuando regresamos a la sala, ya eran casi las 10. Lucía parecía cansada. Gracias. No hay problema. ¿Quieres que te lleve a casa? Tengo coche. Lo sé. Entonces, solo quería seguir hablando. Aquello me hizo suspirar. Lucía. No voy a pedirte que volvamos. Bien. Pero tampoco quiero que te alejes completamente. Eso no depende solamente de ti. Ella asintió. Lo sé. Salimos del museo. En el estacionamiento nos quedamos unos segundos bajo una farola. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Sí. ¿Cuándo dijiste por supuesto ayer, lo decías de verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? ¿De verdad quieres ser mi amigo? Miré hacia la calle. No sé. Ella bajó la cabeza. Entiendo. Lucía, llevamos 4 años juntos. No puedo apagar todo lo que siento simplemente porque tú decidiste cambiarle el nombre a nuestra relación. Ella tragó saliva. No quería hacerte daño. Lo sé. Entonces, ¿por qué aceptaste tan rápido? La miré. Porque no quería que me eligieras por lástima. Sus ojos se humedecieron. Nunca te tendría lástima. Entonces estamos bien. Ella asintió. Buenas noches. Buenas noches. Esta vez fui yo quien se marchó primero. Durante los días siguientes apenas hablamos. Yo volví a mi rutina. Trabajo, casa, herramientas, reparaciones. Pero el jueves por la mañana recibí una llamada de Lucía. ¿Puedes hablar? Sí. Encontraron algo. ¿Qué cosa? La fuga de agua no era el único problema. Me incorporé en la silla. ¿Qué encontraron? Ven al museo. Lucía, estoy trabajando. Por favor. Había algo en su voz. No era la voz de alguien que quería hablar de nuestra ruptura. ¿Qué pasó? Encontraron una puerta detrás de la pared de la sala de restauración. ¿Una puerta? Sí. ¿Y qué hay detrás? Silencio. No lo sabemos. ¿Cómo que no lo saben? Está cerrada con llave. Me quedé callado. Y hay algo escrito en ella. ¿Qué? Lucía respiró profundamente. Tu apellido. Sentí que se me helaban las manos. ¿Mi apellido? Sí. Eso es imposible. Lo sé. ¿Estás segura? Ven y míralo tú mismo. Colgué. Durante unos segundos permanecí sentado. Mi apellido. En una puerta escondida dentro de un museo donde nunca había trabajado. No tenía sentido. Cogí las llaves del coche. Y mientras conducía hacia el museo, una pregunta no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Qué podía tener que ver yo con una puerta que había permanecido oculta durante décadas? Cuando llegué, Lucía me esperaba en la entrada. No sonrió. Está en el sótano. La seguí. Bajamos las escaleras. Al final del pasillo había una pared que yo no había visto el día anterior. Ahora una parte estaba abierta. Y detrás había una puerta de madera vieja. Me acerqué. En la parte superior, grabado sobre la madera, estaba mi apellido. Pero había algo más. Debajo de él había una fecha. Lucía me miró. ¿Conoces esa fecha? Negué lentamente con la cabeza. No. Ella sacó una pequeña llave de su bolsillo. Entonces tenemos otro problema. ¿Cuál?
Lucía levantó la llave. La encontramos dentro de una caja que tenía tu nombre. Y por primera vez desde nuestra ruptura, olvidé por completo que Lucía había dejado de ser mi novia. Porque en ese momento comprendí que alguien había estado esperando que yo encontrara aquella puerta mucho antes de que ella y yo nos sentáramos en aquella cafetería. Lucía introdujo la llave en la cerradura. Por alguna razón, ninguno de los dos habló. Giró lentamente. La puerta se abrió con un sonido seco. Detrás había una habitación pequeña, sin ventanas, cubierta de polvo. Había cajas apiladas contra las paredes y un escritorio viejo en el centro. Encima del escritorio había una carpeta. Y sobre la carpeta estaba escrito mi nombre completo. Me quedé inmóvil. Eso no puede ser, murmuré. Lucía tampoco parecía entenderlo. La encontramos esta mañana. Entré. El aire olía a humedad y papel viejo. Abrí la carpeta. La primera hoja tenía una fotografía en blanco y negro. Era un hombre joven. Lo reconocí después de unos segundos. Es mi abuelo. Lucía me miró. ¿Estás seguro? Sí. Mi abuelo había muerto cuando yo era niño, pero había visto aquella fotografía muchas veces en casa de mis padres. Debajo había una fecha. Y una frase escrita a mano. Si algún día aparece alguien con este apellido, entréguenle todo. Pasé la página. Había documentos antiguos. Cartas. Recibos. Planos. Y finalmente encontré algo que me dejó sin respiración. Un certificado de propiedad. El museo había sido construido sobre un terreno que, décadas atrás, había pertenecido a mi familia. ¿Qué significa esto? Preguntó Lucía. No lo sé. Seguí leyendo. Mi abuelo había vendido una parte del terreno antes de la guerra, pero había una cláusula extraña. El museo solo podría conservar la propiedad si cumplía determinadas condiciones. Aquí dice que la venta podía ser anulada si el edificio sufría modificaciones sin autorización de los herederos. Lucía frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Todavía no. Busqué entre los documentos. Entonces encontré una carta. Estaba dirigida a mi abuelo. La firma pertenecía a un hombre cuyo apellido reconocí inmediatamente. Era el apellido del actual director del museo. Lucía. ¿Qué? Le mostré la carta. La leyó. Su expresión cambió. No puede ser. ¿Qué? Mi jefe. ¿Qué pasa con él? Su familia lleva administrando este museo desde hace 3 generaciones. Miré nuevamente la carta. La fecha era 1952. El contenido era breve. El abuelo del actual director le agradecía a mi abuelo por haber mantenido en secreto cierta información sobre el origen del edificio. Pero había una última frase. Si los documentos salen a la luz, perderemos el museo. Lucía se sentó lentamente. ¿Entonces tu familia sabía algo? Sí. ¿Y alguien escondió todo esto para ti? Eso parece. Nos quedamos en silencio. De repente escuchamos pasos en el pasillo. Lucía se levantó. ¿Quién viene? Apagué la luz. Los pasos se acercaron. La puerta de la habitación se abrió ligeramente. Una voz masculina habló desde afuera. ¿Lucía? Era el director. Lucía me miró. Yo hice un gesto para que guardara silencio. La puerta volvió a cerrarse. Escuchamos sus pasos alejándose. Esperamos varios segundos. Tenemos que salir de aquí, susurró ella. Guardé la carpeta dentro de mi mochila. No. ¿Qué? Si esto es lo que creo, necesito saber por qué mi familia ocultó estos documentos. ¿Y si nos descubren? Entonces ya no podremos averiguarlo. Lucía me observó. ¿Te das cuenta de que esto podría arruinar la carrera de mi jefe? No estoy intentando arruinarle la carrera a nadie. Pero si estos documentos son auténticos, lo sé. Ella se quedó callada. ¿Qué vas a hacer? Hablar con mi padre. Salimos del museo por una puerta lateral.
Durante el camino apenas intercambiamos palabras. Cuando llegué a casa, llamé a mi padre. Necesito preguntarte algo sobre el abuelo. Hubo silencio al otro lado. ¿Qué pasó? ¿Qué sabes del museo? Mi padre tardó demasiado en responder. ¿Por qué preguntas eso? Porque encontré unos documentos. Otro silencio. ¿Dónde? En el museo. Escuché cómo respiraba profundamente. Ven a casa. Fui inmediatamente. Mi padre abrió la puerta y, cuando vio a Lucía detrás de mí, frunció el ceño. ¿Ella sabe? Sí. Nos sentamos en la cocina. Puse la carpeta sobre la mesa. Mi padre no necesitó abrirla. Reconoció el contenido. Pensé que nunca aparecería. ¿Qué es? Una historia que tu abuelo intentó enterrar. ¿Por qué? Mi padre miró a Lucía. Porque creía que era la única manera de proteger a nuestra familia. ¿De quién? De los dueños del museo. Lucía se quedó completamente quieta. Mi padre explicó que, décadas atrás, el museo había utilizado parte de la propiedad familiar sin completar correctamente la transferencia legal. Mi abuelo lo descubrió. Pero en lugar de reclamar el terreno, aceptó un acuerdo. A cambio, la familia del museo debía conservar una colección de pinturas que había pertenecido a una pequeña asociación cultural local. El problema era que una de esas obras había desaparecido. ¿Desapareció? Pregunté. Sí. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Mi padre negó con la cabeza. Todavía no entiendes. Sacó una caja de madera de un armario. La puso sobre la mesa. Tu abuelo me pidió que te la entregara cuando cumplieras 30 años. Lo miré. Tengo 31. Lo sé. ¿Por qué nunca me la diste? Mi padre bajó la mirada. Porque no quería que tuvieras nada que ver con esto. Abrió la caja. Dentro había una carta. La reconocí por la letra de la fotografía. Era de mi abuelo. La abrí. Solo había unas pocas líneas. Si estás leyendo esto, significa que el museo ha vuelto a buscar nuestra ayuda. No confíes en quien diga que todo esto es una coincidencia. La pintura nunca desapareció. Fue escondida dentro del edificio. Lucía se llevó una mano a la boca. La pintura. Seguí leyendo. Y quien la encuentre tendrá la prueba de quién fue realmente responsable. Levanté la mirada. ¿Responsable de qué? Mi padre no respondió. Papá. No lo sé todo. Entonces dime lo que sabes. Mi padre se levantó y caminó hacia la ventana. Tu abuelo sospechaba que la pintura había sido robada por alguien de la familia que dirigía el museo. ¿Y por qué nunca lo denunció? Porque no tenía pruebas. ¿Y ahora sí? Mi padre miró la carpeta. Quizá. Esa noche regresé a mi casa con la caja de mi abuelo. Lucía vino conmigo. No habíamos hablado mucho durante el trayecto. Cuando entramos, dejó las llaves sobre la mesa. Esto es demasiado. Sí. Ayer terminamos nuestra relación. Lo sé. Y hoy estamos investigando un secreto familiar de hace casi 90 años. Parece que nuestra vida nunca fue normal. Ella sonrió ligeramente. Supongo que no. Después se quedó seria. ¿Puedo quedarme esta noche? La pregunta me tomó desprevenido. ¿Para qué? No quiero estar sola. La miré. Durante unos segundos pensé en decir que sí. Pero finalmente negué con la cabeza. Lucía, creo que necesitamos mantener cierta distancia. Ella bajó la mirada. Entiendo. No quiero aprovecharme de este momento. No lo harías. No importa. Acabamos de terminar. Tienes razón. Se puso el abrigo. Antes de salir, se volvió. Gracias por hoy. De nada. Y, siento lo de nosotros. No respondí inmediatamente. Yo también. Cerró la puerta. Me quedé solo. Aquella noche casi no dormí.
A las 3 de la mañana me levanté y volví a revisar los documentos. Había algo que no había notado antes. En el reverso de una de las cartas había una dirección. No era la del museo. Era la de un antiguo taller. Busqué el lugar en un mapa. Estaba a unos 20 kilómetros de la ciudad. A la mañana siguiente fui allí. El edificio estaba abandonado. La puerta principal estaba cerrada, pero una ventana lateral estaba rota. Entré. El interior estaba lleno de polvo. Encontré una habitación con varias estanterías. En una de ellas había una caja metálica. Dentro había negativos fotográficos. Los llevé a un laboratorio. Esperé 2 horas. Cuando finalmente me entregaron las fotografías, sentí que se me detenía el corazón. En una de ellas aparecía mi abuelo junto a 3 hombres. Uno era el antiguo director del museo. Otro era un abogado. Y el tercero. Era alguien que conocía perfectamente. Mi padre. Pero la fotografía había sido tomada 30 años antes de que yo naciera. Llamé a mi padre inmediatamente. Papá, necesito que me digas la verdad. ¿Sobre qué? La fotografía. Silencio. ¿Qué fotografía? La que encontré en el taller. No respondió. Papá. Finalmente dijo. No debiste encontrar eso. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa? Significa que ahora estás en peligro. ¿Por qué? Mi padre tardó unos segundos. Porque la persona que escondió aquella pintura sigue viva. Miré la fotografía. ¿Quién? Mi padre respondió con una frase que jamás esperaba escuchar. El hombre que dirige el museo. En ese momento alguien llamó a mi puerta. 3 golpes. Lentos. Precisos. Miré hacia la entrada. Mi padre seguía al teléfono. ¿Hay alguien contigo? Preguntó. No. No abras. Los golpes volvieron a sonar. Esta vez más fuertes. Me acerqué lentamente a la puerta. Miré por la mirilla. Y sentí que se me helaba la sangre. Lucía estaba al otro lado. Pero no estaba sola. Junto a ella estaba el director del museo. Y en su mano llevaba una fotografía. La misma fotografía que yo acababa de encontrar. No abrí la puerta. Me quedé mirando a Lucía por la mirilla mientras el director permanecía detrás de ella. ¿Qué hacen aquí? Pregunté sin abrir. Lucía dio un paso hacia la puerta. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? El director levantó la fotografía que llevaba en la mano. Sobre esto. Mi padre seguía al teléfono. No abras, repitió. ¿Qué hago entonces? Escúchalos. Abrí la puerta, pero no los dejé entrar. Hablen. Lucía parecía nerviosa. El director, en cambio, estaba completamente tranquilo. Sé que encontraste la habitación, dijo. ¿Cómo? Porque alguien me avisó. Miré a Lucía. Ella negó rápidamente con la cabeza. Yo no fui. Entonces, ¿quién? El director sonrió. Tu padre. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué? Tu padre lleva años intentando descubrir qué hizo su propio padre. Y ahora tú has encontrado los documentos. No sabes de qué estás hablando. Sé exactamente de qué estoy hablando. Levantó la fotografía. Tu abuelo no escondió la pintura para proteger al museo. Entonces, ¿por qué? El director me miró fijamente. Porque la robó. Me quedé callado. Detrás de mí escuché la voz de mi padre a través del teléfono. No le creas. El director sonrió. Claro que no quiere que me creas. ¿Qué pasó realmente? Pregunté. El hombre respiró profundamente. La pintura pertenecía a una familia que necesitaba dinero. Tu abuelo la compró legalmente. Entonces, ¿por qué todos hablan de robo? Porque después alguien falsificó los documentos. Miré a Lucía. ¿Tú sabías esto? Ella negó con la cabeza. No.
El director continuó. Tu abuelo descubrió la falsificación demasiado tarde. Si lo denunciaba, varias personas terminarían en prisión. ¿Y decidió esconder la pintura? Sí. ¿Dónde está? El director no respondió. Mi padre habló desde el teléfono. En el museo. Sentí un escalofrío. ¿Dónde? En la sala que reparaste. Miré a Lucía. Ella palideció. La humedad, susurró. Exactamente, dijo el director. La pintura estaba escondida detrás de aquella pared. Todo empezó a encajar. La tubería. La puerta. La habitación. Los documentos. No era una coincidencia. El director dio un paso hacia mí. Pero hay algo que todavía no entiendes. ¿Qué? La pintura desapareció hace 3 días. Miré a Lucía. ¿Cómo? Alguien la sacó antes de que encontráramos la puerta. La tensión en el rostro de Lucía cambió. Eso es imposible. No, respondió el director. Es exactamente lo que ocurrió. Entonces entendí algo. El hombre que había estado buscando la pintura no era necesariamente el que estaba detrás de todo. Alguien más sabía dónde estaba. Alguien que había tenido acceso al museo. Alguien que conocía el proyecto de restauración. Miré a Lucía. Ella comprendió lo mismo que yo. No, dijo. ¿Qué? No me mires así. ¿Quién más tenía acceso a la sala? Los restauradores. ¿Quién encontró primero la humedad? Ella se quedó en silencio. Lucía. Yo. Mi estómago se cerró. ¿Y quién sabía exactamente qué había detrás de esa pared? Ella bajó la mirada. Yo no sabía que había una pintura. Pero sabías que había una habitación. No. Entonces, ¿por qué me llamaste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque necesitaba que vinieras. ¿Para qué? Porque alguien me estaba amenazando. El director intervino. Lucía recibió fotografías de la habitación 2 semanas antes de que tú aparecieras. La miré. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía miedo. ¿De quién? Ella tardó unos segundos. De mi propio jefe. El director cerró los ojos. No fui yo. Entonces, ¿quién? Lucía sacó su teléfono. Abrió una conversación. Había varios mensajes. Encuentra la pintura. Si no la encuentras, alguien pagará las consecuencias. Sabemos quién es tu novio. Sentí que la sangre me abandonaba del rostro. ¿Cuándo recibiste esto? Hace 2 semanas. ¿Y no me dijiste nada? Pensé que si resolvía el problema sola. Ella empezó a llorar. No quería arrastrarte. Miré al director. ¿Quién envió los mensajes? No lo sabemos, dijo. Mi padre habló nuevamente. Yo sí. Todos guardamos silencio. ¿Quién? Pregunté. Mi padre respondió. El abogado de la fotografía. El director se quedó inmóvil. Eso es imposible. Murió hace 10 años, dijo mi padre. Pero tenía un hijo. Miré a Lucía. ¿Quién es? Mi padre tardó unos segundos. El hombre que actualmente se encarga de la seguridad privada del museo. Lucía abrió los ojos. Martín. El director sacó inmediatamente su teléfono. Voy a llamar a la policía. Pero antes de que pudiera hacerlo, se escuchó un ruido en la calle. Un automóvil arrancó. Corrí hacia la ventana. Vi un vehículo oscuro alejándose. Es él. El director salió corriendo. Lucía lo siguió. Yo permanecí unos segundos quieto. Después recordé la fotografía. Había algo escrito detrás. Saqué la imagen del bolsillo. La giré. Una dirección. No era el museo. Era el antiguo taller. El mismo lugar donde había encontrado los negativos. Lucía. Ella se volvió. ¿Qué? Le mostré la dirección.
Tenemos que volver allí. Llegamos al taller 20 minutos después. La puerta estaba abierta. Entramos. Todo parecía igual. Hasta que encontramos una caja nueva sobre el suelo. Dentro estaba la pintura. La misma pintura que había desaparecido del museo. Lucía se quedó sin palabras. Dios mío. El director se acercó. No la toquen. Pero yo ya había visto algo. Debajo del cuadro había un sobre. Lo abrí. Dentro había una carta. Esta vez no era de mi abuelo. Era del antiguo abogado. Si alguien encuentra esto, significa que el acuerdo ha sido descubierto. La verdad es sencilla, la pintura nunca fue robada por tu familia. Fue utilizada como garantía para encubrir una falsificación. El verdadero responsable fue quien controló los registros del museo durante décadas. Debajo había un nombre. El apellido del actual director. Lucía miró al hombre. Él retrocedió. No sabía nada de esto. Tu familia sí, dije. Mi abuelo pudo haberlo hecho. Yo no. La policía llegó unos minutos después. Martín fue detenido esa misma noche. Había intentado vender la pintura a un coleccionista privado. El director quedó bajo investigación. Y los documentos de mi familia finalmente salieron a la luz. Pero para mí, lo más importante ocurrió varios días después. Lucía vino a mi casa. Esta vez no llevaba comida. No llevaba planos. No llevaba secretos. Solamente se quedó frente a mí. Quería agradecerte. No tienes que hacerlo. Sí. Lucía, déjame terminar. Asentí. Ella respiró profundamente. Cuando terminé contigo pensé que necesitaba recuperar mi libertad. Pensé que estar sola significaba no necesitar a nadie. No respondí. Después entendí que había confundido independencia con distancia. La miré. ¿Y ahora qué quieres? Ella sonrió con tristeza. No lo sé. Eso es diferente. Sí. Se acercó un poco. Pero sí sé algo. ¿Qué? No quiero volver a pedirte que seas mi novio como si nada hubiera pasado. Me quedé callado. Si algún día volvemos a estar juntos, continuó, quiero que sea porque los dos lo decidimos. No porque tenga miedo de estar sola. No porque necesite que alguien me salve. Y tampoco porque tú tengas miedo de perderme. Sentí que algo dentro de mí se relajaba. Eso me parece justo. Ella sonrió. ¿Entonces todavía podemos ser amigos? La pregunta me hizo recordar aquella cafetería. Siempre seremos amigos, ¿verdad? Aquella vez había sonreído porque no quería discutir. Ahora la sonrisa era diferente. Sí. Lucía pareció sorprendida. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Miré por la ventana. Porque ahora entiendo que ser amigo de alguien no significa conservarlo a cualquier precio. Ella bajó la mirada. Te extrañé. Yo también. ¿Y eso significa algo? Significa que todavía nos importamos. ¿Y lo demás? Lo demás tendrá que construirse otra vez. Lucía asintió. No intentó abrazarme. No me pidió que volviera con ella. Simplemente se quedó allí. Y por primera vez desde nuestra ruptura, aquello no se sintió como una despedida. Pasaron varios meses. El museo reabrió después de terminar la investigación. Lucía continuó trabajando allí, pero rechazó un puesto de mayor responsabilidad porque quería terminar sus estudios y empezar un proyecto propio. Yo finalmente compré un pequeño local. Lo convertí en mi taller. Algunas noches Lucía pasaba por allí después del trabajo. Tomábamos café. Hablábamos. A veces discutíamos. A veces nos reíamos de cosas absurdas. No intentábamos fingir que aquellos 4 años no habían existido. Tampoco fingíamos que la ruptura nunca había ocurrido. Habíamos cambiado. Los dos. Una tarde, casi un año después de aquella cafetería, Lucía apareció en la puerta de mi taller. ¿Estás ocupado?
Depende. ¿De qué? De si vienes a pedirme que arregle algo. Ella sonrió. No. Entonces entra. Se sentó en una silla. Tengo una pregunta. Dime. ¿Te arrepientes de haberme dicho por supuesto? Pensé durante unos segundos. No. ¿Ni siquiera después de todo? Negué con la cabeza. Si te hubiera dicho que no, quizá habría intentado conservar algo que ya había terminado. Ella asintió. ¿Y ahora? La miré. Ahora no necesito que prometamos ser amigos para saber que estarás en mi vida. Lucía sonrió. Y esta vez ninguno de los dos necesitó decir que éramos. Porque algunas historias no terminan cuando una persona se marcha. A veces terminan cuando ambos dejan de tener miedo de caminar solos. Y, mucho tiempo después, comprendí que aquella tarde en la cafetería yo había sonreído y dicho por supuesto por una razón que entonces ni siquiera podía entender. No estaba prometiéndole que siempre estaría disponible. No estaba prometiendo seguir siendo el hombre que ella había dejado atrás. Estaba aceptando que, si alguna vez volvíamos a encontrarnos, tendría que ser como dos personas nuevas. Y quizá esa fue la única manera en que pudimos encontrarnos de verdad.